Bienvenidos a La Otra Realidad. El tema de hoy es comprometido. Puede herir susceptibilidades e incluso escandalizar a más de uno. Sin embargo, no es nuestra intención. Vamos a ocuparnos de Jesús. Lo haremos desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva social, incluso desde la perspectiva filosófica, pero no desde la religiosa. Lo mismo que Krishna, que Buda o que Quetzalcóatl, Jesús es ya un personaje universal, un arquetipo. Pero como ellos también fue un hombre, una persona de la que ignoramos casi todo. Lo que nos ha llegado sobre él, sobre su vida, es lo que figura en los evangelios, y estos tienen un carácter más piadoso que biográfico. De hecho, entre los 4 evangelistas hay contradicciones, hay lagunas, hay datos históricos que no corresponden con la realidad. Es decir, vamos a ocuparnos del hombre, dejando aparte su supuesta divinidad, que ese es un tema de fe y no de raciocinio. Como es habitual, antes de entrar en el coloquio, vamos a ver la primera parte de un documental que hemos preparado para hoy. Para la cultura occidental, Jesús es un personaje sobradamente conocido, al menos en apariencia, porque la realidad es que la imagen que de él tenemos nos ha llegado a través de la predicación, de la catequesis y de las clases de religión, sin otra referencia que el relato dejado por los 4 evangelistas, lo que comúnmente se conoce como el Nuevo Testamento. Esa imagen habitual está construida sobre una serie de tópicos que podrían resumirse en el siguiente esquema. Jesús nació en Belén de Judá a finales del reinado de Herodes el Grande. Como sus padres, era de la estirpe de David, aunque fue concebido de forma milagrosa. Su madre, María, recibió la visita del Espíritu Santo que la cubrió con su sombra, de modo que quedó encinta sin perder su virginidad. De esa manera Jesús tuvo una doble naturaleza, divina y humana. Tras muchos años de silencio y sin una actividad conocida, fue bautizado en este río, el Jordán, por Juan el Bautista. Inmediatamente después se refugió aquí, en el Monte de la Cuarentena, también conocido como Monte de las Tentaciones, a las afueras de Jericó. Es el lugar que sirvió de escenario a uno de los momentos clave en la vida de Jesús. Solo, sin otra compañía que la de las fieras y la de los ángeles, metafóricamente sus instintos y su espiritualidad, alcanzó el grado de evolución necesario para trascender su condición humana, lo que simbólicamente se manifiesta venciendo las tentaciones del demonio y asumir su compromiso como redentor. Tras ese periodo de ayuno y meditación abandonó este paraje para iniciar lo que se ha dado en llamar su vida pública, dirigiéndose a Cafarnaún, donde comenzó a predicar la inminente llegada del reino de Dios. Según lo que de él se nos cuenta en los evangelios, desde los primeros momentos su actividad predicadora estuvo acompañada de la realización de todo tipo de prodigios y milagros,
especialmente sanaciones. Leprosos, ciegos, paralíticos, sordomudos, enfermos de toda condición se beneficiaron de sus extraordinarios poderes. Algunos de esos milagros, como el que realizó aquí en Caná, convirtiendo el agua en vino durante una boda, pueden parecer más populistas que necesarios, si es que no se trata de metáforas con un significado más profundo. Otros, en cambio, resultaron especialmente dramáticos, como la resurrección de Lázaro en Betania, que llevaba 4 días muerto y, según el Evangelio de Juan, ya olía mal. Sus poderes taumatúrgicos llegaron a tal extremo que en los pueblos en torno a este lago de Genezaret, el mar de Galilea, sacaban a los enfermos a las puertas de las casas para que él los fuese curando a su paso. Aquí fue también donde caminó sobre las aguas y captó los primeros discípulos, pescadores de peces que dejaron de serlo para convertirse en pescadores de almas. Quizás sea esta una de sus barcas, recogida por los arqueólogos del fondo del lago, hundida precisamente en aquellos años y reconstruida hoy pieza a pieza como un delicado rompecabezas. Ese esquema de vida aprendido en escuelas y catequesis nos habla también de su entrada triunfal en Jerusalén, conmemorada cada año en el Domingo de Ramos por centenares de peregrinos que recorren la ciudad en procesión. También está en nuestra memoria el pasaje que describe cómo arrojó a los mercaderes del templo, mostrando una imagen de Jesús enérgica, colérica incluso, que contrasta con la de paciente mansedumbre habitual en el resto del relato evangélico. Ese mismo esquema, innumerables veces repetido y por todos aceptado, nos dice que aun siendo el Mesías que el pueblo esperaba, su mensaje resultó tan distinto y desestabilizador para las jerarquías judías que éstas intrigaron hasta conseguir que las autoridades romanas lo detuvieran. La noche en el huerto de Getsemaní, la traición de Judas y finalmente su condena por parte de un gobernador pusilánime, Poncio Pilato, que sin creerle culpable le envió a la cruz para satisfacer a los perversos miembros del Sanedrín. Sin embargo, no todo acabó ahí. Jesús resucitó, confirmó a la iglesia que había fundado en vida para que continuase su obra y ascendió a los cielos, no sin antes prometer que vendría de nuevo al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es, en síntesis, la idea que comúnmente se tiene de Jesús y la que aceptan sin crítica los creyentes. Sin embargo, desde el punto de vista histórico y atendiendo a la realidad de los hechos y no a su aspecto religioso, la figura de Jesús es en gran medida una incógnita. Incluso ha habido numerosos autores que desde finales del siglo XVIII hasta bien entrado el XX han negado que existiera realmente. Hoy en día los más críticos admiten que sería casi imposible justificar la existencia del cristianismo sin aceptar al tiempo la de Cristo, por mucho que su figura y su vida hayan sido moldeadas en base a leyendas y a conveniencias teológicas. Pero aún dando por seguro que Jesús vivió y murió en Israel hace unos 2000 años, lo cierto es que no tenemos otros documentos que los redactados por sus seguidores y recogidos en el Nuevo Testamento. En los rollos del Mar Muerto no se menciona a Jesús en ningún momento.
En los textos del judaísmo posterior a su muerte se le cita de forma insultante y tendenciosa, como un blasfemo que negó la ley de Moisés y sin añadir apenas nada más. Por su parte, los historiadores de la época no hablan de Jesús y solo hacen referencia a los cristianos. Hay que esperar hasta el siglo II para leer algo un poco más concreto. Una alusión de Tácito en sus anales que no va más allá de una frase en la que, tras referirse a los cristianos, dice que el nombre les viene de Cristo, que sufrió la pena de muerte durante el reinado de Tiberio. Así pues, el medio que tenemos para acceder al Jesús histórico son los escritos canónicos, los evangelios considerados sagrados por las iglesias cristianas. Aunque se trate de literatura piadosa, obviamente no objetiva y adaptada a fines ejemplarizantes, son los textos que más se acercan cronológicamente a la vida de Jesús. Los 4 evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, no conocieron personalmente al Nazareno y escribieron a partir de la tradición oral. Cada uno por su cuenta recibieron un legado a base de anécdotas, relatos fragmentados, con frecuencia contradictorios, y en ocasiones poco más que frases sueltas. Con esa información tuvieron que elaborar una historia coherente, sin duda verídica en lo sustancial, y ordenarla cronológicamente, situándola en el marco histórico y geográfico supuestamente correcto. Como veremos después, una tarea semejante no puede estar exenta de errores. Los evangelios no coinciden en muchos puntos, a veces significativamente, y sus relatos adolecen de inexactitudes históricas, omisiones y distorsiones de los hechos, a tal punto que en ocasiones parecen estarse refiriendo a personajes diferentes. La primera incógnita sobre el Jesús de los Evangelios es la de su nacimiento. No sabemos cuándo nació. Mateo dice que fue en tiempo de Herodes. Y Lucas afirma que fue cuando el censo de César Augusto, siendo Quirino gobernador de Siria. Pero lo cierto es que Herodes murió en el año 4 antes de nuestra era, y el censo fue en el año 6 o 7 de esta era, es decir, hay 10 u 11 años como mínimo entre ambas fechas. Uno de los dos, Mateo o Lucas, se equivoca, si es que no se equivocan uno y otro. Tampoco es cierta la matanza de los inocentes por orden de Herodes, histórica y socialmente es un puro disparate. Los evangelistas fabricaron piadosamente un nacimiento rodeado de circunstancias extraordinarias que fuesen acordes a la grandeza del personaje. Lamentablemente no se pusieron de acuerdo al hacerlo, y además de no saber cuándo nació Jesús, ignoramos a ciencia cierta dónde. Mateo y Lucas dicen que en Belén, en tanto que Marcos y Juan sostienen que en Nazaret. Los peregrinos que acuden a Belén convencidos de que van a orar en el lugar donde nació Jesús, en la gruta que hay en la iglesia de la Natividad, se equivocan casi con toda seguridad. La tradición más sólida señala a Nazaret, tal como se dice en los evangelios de Marcos y de Juan. En todo momento Jesús es nombrado como Jesús de Nazaret y no como Jesús de Belén. Incluso en sus inicios, los primeros cristianos son conocidos como la secta de los nazarenos. La realidad es que Mateo y Lucas se inventaron lo de Belén para que la figura de Jesús se adaptase a la profecía que anunciaba la llegada del Mesías y que éste nacería en Belén de la estirpe de David. Consecuentemente, Mateo y Lucas también se inventaron una genealogía de Jesús que le hiciese descender del rey David,
Pero como cada uno lo hizo por su cuenta, tenemos dos árboles genealógicos de Jesús que no coinciden y son imposibles de combinar entre sí. Aunque la virginidad de María es dogma de fe para los católicos, tampoco los evangelistas coinciden en ese punto. Mateo y Lucas lo afirman, en tanto que Marcos y Juan no lo mencionan. A cambio, en varios pasajes se hace referencia a Jesús como hijo de José de Nazaret o simplemente como hijo de José. Incluso Mateo y Marcos aluden con toda naturalidad a los hermanos de Jesús, citando hasta sus nombres: Santiago, José, Simón y Judas. Fue solo a partir del siglo II, ya asentado el dogma de la virginidad, cuando en los evangelios apócrifos se justifica el tema diciendo que esos hermanos procedían de un matrimonio anterior de José. Tampoco históricamente la cuestión importa demasiado. Era práctica habitual en el pasado atribuir a los héroes y personajes relevantes un nacimiento virginal. Así se hizo con Buda, con Alejandro Magno, con Ciro el rey de Persia, con Apolonio de Tiana. Incluso a los dioses precolombinos, como al azteca Huitzilopochtli, se les asignó un nacimiento igualmente virginal. La única deducción lógica es que su nacimiento, lo mismo que su infancia y juventud, son una pura especulación redactada bastantes años después de su muerte, cuando el cristianismo empezaba a tomar cuerpo. Los pocos datos relativamente fiables son los que corresponden a su vida pública y aún así están sazonados convenientemente para mejor ajustarlos a la doctrina que sus seguidores construyeron en torno a su figura. Por ejemplo, cuando inicia su misterio en Cafarnaún, lo hace anunciando la inminente llegada del reino de Dios. Esa urgencia en su mensaje, ese aviso de algo que está a punto de suceder, es indiscutible incluso para los exégetas católicos. Os aseguro que todo se cumplirá antes de que pase esta generación, se recoge textualmente en el Evangelio de Mateo. Se ha cumplido el plazo, el reino de Dios está cerca, anuncia en el Evangelio de Marcos. Está refiriéndose al final del mundo, al comienzo casi inmediato del anunciado por los profetas reino de Dios. ¿Qué sentido tenía entonces fundar una iglesia para continuar su obra? Su predicación es clara: hay que dejarlo todo, posesiones, trabajo, familia, porque ya no hay tiempo. Es ese el aspecto más peligroso de su mensaje para el poder establecido. El anuncio de una teocracia, el retorno del Dios Yahvé para reinar sobre Israel, implicaba el fin del poder romano, el fin de las instituciones, el final de cualquier autoridad humana o material. Además, ese mensaje no surgía como algo aislado, era uno más dentro del ambiente de agitación que se vivía en Galilea. La ocupación de Roma no era solo la ocupación del país, era por encima de todo la usurpación de un poder y unos atributos que correspondían a Dios, el único rey lícito de Israel. Los movimientos de liberación de carácter más radical, como los de Yehudá ben Ezequías o Juan de Giscala, procedían también de Galilea. La campaña liderada por Jesús se inició en el momento políticamente más inoportuno. Tampoco se trataba de un movimiento puramente espiritual. En él había inevitables connotaciones políticas y también nacionalistas. La universalidad que se le ha querido dar a su mensaje poco tiene que ver con lo que en los propios evangelios se recoge. Es el mensaje de un israelita dirigido a los israelitas en el seno de las tradiciones y creencias religiosas de ese pueblo. Quizás resulte inadecuado para los creyentes, pero al margen de la fe es lo que la lectura desapasionada de los evangelios refleja y lo que, por otra parte, resulta históricamente lógico. Otra cuestión debatida dentro y fuera del ámbito religioso es si Jesús fue o no esenio. Los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en Qumran, retratan a su fundador, el maestro de justicia, con perfiles muy parecidos a los de Jesús. Ambos se sienten profetas y guías de un grupo selecto, al que preparan por la penitencia para la venida del reino de Dios.
Ambos son celosos de la ley mosaica. Ambos se enfrentan contra ciertos estamentos del judaísmo oficial. Ambos tienen un esquema dualista de la vida espiritual, reducida a la lucha de Satán contra Dios. Ambos sostienen que el fin del mundo es inmediato. Sin embargo, al final de su vida Jesús modificó su orientación inicial, ocupándose más del fondo, de lo esencial, y dando menos importancia a los detalles rituales y a los preceptos. Tal vez tuvo contactos e influencias esenias, pero si perteneció a la secta, debió retirarse de ella. Respecto a su muerte, todo parece señalar que, en contra de lo que se sugiere en los evangelios, debe atribuirse a los romanos y no a los líderes judíos. El papel mesiánico asumido por Jesús, sobre todo en su última etapa, le colocó inmediatamente en la posición de enemigo de Roma y, como tal, como revolucionario mesiánico, fue condenado a muerte. El que esa decisión favoreciera los intereses de los saduceos, que se beneficiaban de su posición de intermediarios entre el pueblo y el imperio, no quiere decir que fueran ellos los promotores de tal condena. A la postre, aunque sólidamente argumentadas por filólogos e historiadores, estas interpretaciones aquí expuestas no resuelven plenamente el enigma. Tan solo aportan una visión diferente, más acorde a las circunstancias políticas y sociales que vivió Jesús, pero también incompleta. No es posible ya saber cómo era, cómo sentía o cómo pensaba. Y acaso no importe. Su papel como arquetipo, como modelo para muchos, hace siglos que trascendió al personaje humano.